mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué no nos acompaña con una oración? Le vamos a pedir al Señor que Él esté en medio nuestro. Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo en tu presencia. Sí, Padre, muchas sí. gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotras. Sí, Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tú la vas a enviar, la enviaste en esta noche para poder edificarnos, para poder cambiarnos, transformar nuestras vidas, Padre. Yo te pido por cada mujer que va a estar escuchando el programa en esta noche, que tú hagas cosas grandes, Señor, cosas como dice tu palabra, que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado antes, Señor. Así sea sobre tus hijas, sobre aquella mujer que necesita que tú le hables, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos dotes, que tú nos des la palabra adecuada para poder enseñar a estas mujeres y que también nosotras, Señor, podamos aprender de ella. Gracias, mi Rey poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que nos acompañe una vez más, mi amada hermana. Es en verdad un gran privilegio estar aquí con usted, pudiendo estudiar esta preciosa palabra que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando de Axa. Vamos a entrar completamente de lleno porque pues el tiempo es muy cortito. No sé si usted había escuchado anteriormente de ella, pero se mira muy poco de ella, pero cuando usted mira el desarrollo y los detalles de esta mujer, en realidad vamos a aprender bastante. ¿Y por qué no entramos de una vez a lo que dice la palabra en el libro de Josué 15? Vamos a estar viendo del 15 al 17 para que nos familiaricemos con esta mujer y la podemos mirar con una lupa, ¿verdad? Mirar con gran detalle, porque en verdad que vamos a aprender bastante en esta noche de esta mujer. Una vez más, Josué 15, del 16 al 17. Y así dice la palabra del Señor. Y dijo Caleb al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, dijo así: yo le daré a mi hija Axa por mujer. El número 17 dice: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Qué introducción de esa mujer. En otras palabras, nos está hablando de Axa como un regalo, como que ella fue una recompensa. Pero vamos a mirar más el por qué. Axa dice la palabra que fue hija de Caleb. Y usted seguramente ha escuchado de él también en el libro de Josué. Este Caleb fue el mismo que habla la palabra que muchos años atrás, que pasara todo esto, fue con Josué y con aquellos espías que fueron a reconocer aquella tierra, ¿verdad? En otras palabras, aquellos hombres que estuvieron dispuestos a atacar ese lugar con fe, amadas hermanas. Y es algo muy bonito de mirar quién era Caleb, porque eso va a hacer que nosotros miremos de una manera muy amplia a Axa. ¿Y quién era ella? Acompáñenme ahora a lo que dice la palabra en Números 13:30. Esto solamente estamos poniendo bases ahorita, hermana, porque en verdad tenemos que hacerlo de esta manera para que nos abra nuestro entendimiento. Amén. Para que podamos entender completamente lo que el Señor nos quiere hablar. Aquí no solamente es leer unos versículos y medio explicar. No, aquí es mirar en detalle qué es lo que Dios quiere enseñarle a su vida y a la mía. Porque mire, cada vez que nosotros nos reunimos es porque Dios tiene una porción apartada para usted y también para nosotras. Así es que por eso queremos tomar el tiempo adecuado para mirar todo y poderlo ampliar y poderlo mirar con lupa, porque aquí hay mucho más de lo que nosotras imaginamos. Pero bueno, otra vez el Números 13:30, y así dice la palabra. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
¿Qué nos está diciendo aquí? O sea, que este hombre era un hombre de fe. Mire lo que dice el mismo versículo, pero en otra versión. Dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. O sea, era un hombre que él creía plenamente en lo que el Señor le estaba hablando. Agárrelo, guárdelo en su corazón para que miremos más adelante estos versículos con más detalle, para que Dios le pueda hablar a usted más allá. O sea que cuando el pueblo de Israel llega y ocupa esta tierra que Dios le da por posesión, esa tierra que Dios les había prometido, fíjese que Dios le guarda un lugar, una herencia, una tierra a este varón, a su descendencia. ¿Por qué? Porque él había creído la palabra. O sea que es bien importante, pongamos un paréntesis pequeño ahí, que usted y yo creamos lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. A este hombre el Señor le reservó un lugar, tenía un lugar especial solamente para él, y no solamente para él, sino para su descendencia. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra. Pero sigamos, discúlpeme. Este lugar, fíjese que estaba ubicado en el desierto de Negev, en un desierto, o sea que no había absolutamente nada ahí. Cuando usted lee la palabra, nos da a entender que este lugar era una tierra que tragaba a sus habitantes. Y es un poquito muy, no sé cómo se dice, harsh, muy cruda o muy ruda esa palabra, pero así era. O sea, que los hacía nada este lugar. Y aparte de eso, este lugar estaba habitado por gigantes. Y cuando los israelitas se miraron en ese lugar, dice que ellos se miraban diminutivos, o sea, como pequeñas langostas. Y no habla la palabra que son las langostas del mar, ¿ok? Que son unas langostotas así, sino que eran unos saltamontes, algo muy pequeñito. O sea, que ellos se miraban nada delante de esos gigantes. Y esa era la porción que a Caleb le había tocado. Acompáñenme, nos vamos a regresar otra vez a lo que dice a Josué otra vez, el capítulo 15. Vamos a estar leyendo el 15, 13, rápidamente. Discúlpenme aquí. Y dice así la palabra. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su padre entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento que Jehová a Josué le había dado, que le dio la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es en Hebrón. O sea que ese lugar se llamaba de esa manera. Más adelante, cuando usted empieza a leer, se da cuenta que pues es la misma lugar en el desierto de Negev. Pero se le da a Caleb esta porción por mandato de Dios. Y es algo bien impresionante, porque Dios no te va a dar algo donde hay gigantes si tú no vas a poder conquistar. Dios no te va a dar algo que Dios no sabe que tú vas a poder sobrellevar. Pero eso, perdóneme, hermana, son cosas que Dios nos habla mientras que estamos leyendo la palabra. Amén. Pero aguárdela en su corazón. Dios no le va a dar a usted algo que usted no pueda llevar. Dios sabe a qué guerrero le está dando, a qué guerrero se va a enfrentar, a qué cosa, ¿verdad? Y lo hace Dios de esta manera porque sabe que tú puedes. Hermanas, nosotras, hasta cierta manera, tal vez nos sentimos como estos israelitas diminutivos, pero déjame decirle que delante del Señor va el Dios Todopoderoso. Pero sigamos, porque aquí yo me voy a estar saliendo del tema, pero creo que era algo importante que le tenía que decir. Y fíjese que ya pasando 45 años después de que Caleb y estos espías van y reconocen esa tierra, pues se presenta Caleb delante de Josué y le dice que pues que le diera la herencia que el Señor le había dado, ¿verdad? La herencia que el Señor había hablado a través de Moisés.
la cual fue entregada a él y obviamente a su descendencia por la obediencia, por haber creído a la palabra. Discúlpeme que se lo repita, pero creo que es importante. Y esta tierra que era herencia para sus hijos, obviamente que había muchos enemigos, porque los gigantes eran enemigos de los israelitas. Y era muy necesario que este lugar fuera conquistada primero para poder ser poseída. Tú tienes que conquistar algo, hermana, para poder poseerlo después. Y aquí es donde viene Axa, aquí es donde entra Axa, ¿verdad? Y dice Caleb, pues al quien conquiste este lugar que Dios me dio de herencia, entonces le voy a dar a mi hija, ¿verdad? Como esposa. Y mire qué significa el nombre de esta mujer. Y dice así el diccionario. Cuando lo miramos en el diccionario bíblico, nos amplía y nos dice qué significa este nombre. Y escríbalo ahí, porque cuando yo lo leía decía, no entiendo muy bien, pero ahorita me va a entender por qué. Dice que su nombre significa pulsera de tobillo. Esto se hace referencia como un bracelet, ¿verdad? Que solamente se le daban los bracelets o estas pulseras, se le daba a los hijos de los reyes. No se le daba a cualquier persona, no se le daba a alguien común. Se le daba también a quien fuera el principal heredero al trono. Se le daba también, y con esto se acreditaba que él era el heredero. También se le entregaba a las princesas o a las esposas de reyes como un regalo. El nombre de esta mujer era muy especial, hermanas, porque significa un objeto que honraba a otra persona. O sea que cuando usted se da cuenta del nombre de ella, era una honra. Ella era un regalo que Dios le había dado a este hombre. O sea, el Señor le va a hablar ahí, pero Amén. Es lo como yo lo miraba. Pero vamos a seguir mirando las cualidades de Axa, hermana, porque son muy bonitas. Y creo que Dios nos va a enseñar muchas cosas a través de ella. Y le voy a pedir a hermana Sara que nos hable de esta mujer, porque una de las cualidades era que ella era una hija obediente, ¿verdad, hermana? Amén, hermana. Así nos dice la palabra, hermana, de Axa, que era una hija obediente. Era una de sus cualidades, que era una hija obediente. Y en Éxodo 20:12, nos vamos a ir a Éxodo 20:12, vemos que es una de las cualidades que le agradan a Dios y uno de los mandatos que el Señor nos ha dado a nosotros también. Así es. Que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Wow. Imaginas eso, Axa sabía esto que estaba ella, y vemos como tú decías, qué padre. Va y dice, a mí me impactó primero que decía, ¿cómo es que va a dar a su hija con alguien que ni siquiera conoce? ¿Cómo está eso? Entonces ya te pones a ver, como decía la hermana, era un hombre valiente, era que conquistó, porque dice que mató tres gigantes de Anak, no, eran los 3 hijos de Anak, que había matado y había conquistado. Entonces esta otra tierra era fácil para él conquistarla, pero ¿por qué decidió que alguien más fuera a conquistarla para su hija? Porque su hija no era cualquier cosa, como dice la palabra del Señor. Y a mí me impactaba, dice, mira, lo que estaba haciendo a Caleb aquí era asegurándose que el que iba a ser esposa de su hija no era cualquier cosa, y que era un hombre valiente, y que era un hombre conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ver más adelante por qué fue que Caleb se aseguró. Él se estaba asegurando, hermana, de que la pareja que iba a tener ella era alguien que le iba a hacer support, que le iba a soportar y la iba a mantener bien. Y así hace el Señor con nosotros también. A veces te caprichas con algo que no es, pero es mejor pedirle así pistas al Señor, decirle al Señor es o no, Señor, mándame aquí, ¿verdad? Porque fue lo que Caleb hizo. Yo dije, wow, sí es cierto, tenía razón Caleb. Y vemos obediente a ella también, porque no la vemos quejándose. En ningún capítulo que tú vas a leer ahí de Josué en adelante,
no veo decir, ay papá, ¿cómo crees? Con esto no me voy a casar, que no. No, yo me imagino ella sabía, bueno, mi papá está lleno del Espíritu Santo. Ella sabía quién realmente era Caleb. Tenía el ejemplo de su padre. Imagínate qué ejemplo iba a seguir ella también, cómo ella iba a seguir. Por eso es muy importante que nosotras seamos ejemplo para nuestros hijos también, con fallas, porque fallamos también como padres, porque nadie nos está enseñando, y ahorita nos estamos enseñando por la palabra de Dios. Así es. Y todavía se nos hace un poco difícil con nuestros hijos. Pero es bueno porque Caleb fue y se aseguró de esto con su hija. Porque ¿quién no quiere el provenir bien para sus hijos? Pienso que todos. Y entonces vamos a ver en Caleb, vamos a ir a Josué Caleb 15. Vamos a leerlo otra vez, hermana. Ya sé que lo leímos con la hermana, pero lo vamos a leer otra vez. Josué 15 del 16 al 17. Dice: de allí subió contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por esposa. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó, y él dio a su hija Axa por mujer. Yo me imagino que esta mujer era no muy famosa, pero que no era cualquier cosa, como decía, porque pues yo pienso que la deseaban, porque no dice la palabra cuántos se pusieron enfrente para ir, pero este valiente se fue y se puso enfrente para ir a conquistar esta ciudad, porque quería esa muchacha que estaba ahí, a pesar de que dice que era el hermano menor de Caleb, ¿verdad? Y todo iba a quedar así, no en la misma familia, pero yo me imagino que en ese entonces con los israelitas decía el pueblo de Dios que no se tenía que hacer que no se tenía que mezclar con otras naciones, ¿verdad? Entonces me imagino que por eso se quedaba ahí ella con él. Y vamos a ver, porque conforme a las antiguas costumbres de antes, dicen que sus hijos, los papás, eran los que decían con quién se iban a casar sus hijas. Y todavía en lugares así muy lejanos todavía hacen eso, de que no te vienen y te dicen, oh, escoge tu marido. No, ellos te lo escogen para ti. Wow. ¿Y te imaginas si nosotros dejáramos que el Señor escogiera nuestros maridos? ¿O el Señor escogió tu marido para ti? Amén. No sabemos. Pero aquí yo miraba eso era lo bonito, de que el Señor siempre quiere asegurarse de que lo que tengamos va a ser algo bueno. Y esta mujer era valiosa delante de los ojos de Dios también. Era una mujer que vemos que era obediente, y lo que yo miraba también, fue obediente a aceptar el matrimonio, porque dice que aceptó y se fue con Otoniel. Ahora vamos a ver qué significa obediencia. Obediencia, acción de atacar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Acción de atacar la voluntad. Sinónimos son sumisión, atacamiento, sometimiento y sujeción. Señor, hermana. nos ayude. Tenemos estas cualidades nosotras. Somos obedientes, como Axa, que cada vez que nuestros papás nos dicen algo, nosotros lo vamos a hacer, o somos obedientes de que obedecemos lo que nuestros padres nos están diciendo, ¿verdad? Porque para que tú obedezcas a tus padres, más adelante vas a ver ese fruto, porque tus hijos también te van a obedecer a ti. Así es. Imagínate ser obedientes a tus padres y nos trae bendición. Ahora, si somos obedientes al Señor, mucho más bendición vamos a tener. Así es, amén. Porque Dios no se queda con nada, hermana. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, cada vez que tú haces la voluntad de Él y no la tuya, el Señor te trae bendición. Wow, es cierto. Amén. Es cierto. Es que, hermanas, Dios no se equivoca en las cosas.
fíjese que no solamente nos está enseñando a nosotras como esposas, nosotras como hijas, nosotras como madres. O sea, el Señor se está tomando el tiempo exacto para enseñarnos a todas a su debido tiempo. Y eso es muy bonito porque el poder ser obediente no es fácil. Y puedes ser tú muy adulta, pero la obediencia no es fácil. Entonces, miramos aquí cómo ella se sujetó ¿cómo se dice? Atacamiento, o sea, que hizo lo que su padre le dijo. Y me impactaba mucho eso, Sara, cuando tú decías de que a ella no se mira en ningún versículo que ella dijera que no. Híjole. Y nosotros a veces sí lo decimos así, dicho va de paso. Sí. Pero mire, no solamente fue una mujer obediente, pero también fue una esposa sujeta. O sea que mire, la obediencia, cuando usted, y esto va, Dios permita que nos puedan mirar hermanas que tal vez todavía no se han casado, o hermanas jóvenes. Si usted es obediente a sus padres, va a ser muy fácil ser sujeta a su esposo, ¿verdad? Le digo porque cuando uno no es obediente a sus padres, le cuesta en el matrimonio. Y esto va para todas, hermanas, esto es en general. Por eso Dios se detiene a poder hacer énfasis en estas cosas, porque como nos enseñaba una hermana, siempre vamos a aprender, siempre hay cosas que nos tenemos que deshacer, siempre hay cosas donde nosotros podemos ser mejores, y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y mire que que esta mujer, como le decía anteriormente, era una mujer no solamente sujeta, pero también fue valiente, y lo vamos a mirar por qué. Nos vamos a quedar otra vez ahí en lo que habla la palabra en Josué 15, pero ahora vamos a mirar el 18. Y déjeme, lo veo por aquí porque está muy chiquita mi letra de mi Biblia. Y dice así la palabra: y aconteció que cuando la llevaba su esposo Otoniel a Achsa, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? O sea, que en otras palabras, en nuestro lenguaje, ¿qué necesitas, verdad? Y dice, y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra de Negev. ¿Y qué dijimos que Negev era? Lo miramos anteriormente, que era un desierto. Sí. Dice, dame también fuentes de agua. ¿Para qué? Pues para que ellos pudieran sembrar, ¿verdad? Pueden regar sus tierras. Dice, él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Mire esto, qué impactante. Ella le dice, dame también fuentes de agua. Ella no le dijo ni las de arriba ni las de abajo. Ella nomás le dijo, dame fuentes de agua. No le especificó, pero él, en la misericordia del Padre, mire qué hermoso esto. En la misericordia del Padre no solamente le da las de arriba o unas pocas, pero también le da lo de abajo, o sea, le da una bendición completa. ¿Pero por qué, mi amada hermana? Porque ella hizo conforme a su esposo le había dicho, porque él, en el 18 dice que él la persuadió. Él le dijo, más adelante vamos a mirar qué significa persuadir. Pero mire, para que una mujer le pidiera a su padre en aquel entonces, pudiera pedir algo valioso a su padre, era muy difícil. ¿Por qué? Porque desafortunadamente y aún en aquellos lugares del mundo, es muy irrespetuoso para una mujer hablar a su padre nada más así. Pero mire, dice la palabra que ella se baja y le dice, le va a hablar a su padre, algo que para poder hablar con otro varón necesitabas otro varón como testigo para que tu palabra valiera. Bueno, pero eso es muy, muy interesante para que usted mire ahora cómo Dios en su misericordia, pues nos ha dado un valor, ¿verdad? Y dice aquí que
ella va y le pide a su padre que le dé las fuentes. Pero en ese tiempo no era muy común que padre e hija se pudieran comunicar. Las relaciones eran muy distantes en aquellos tiempos. Gracias a Dios ahora es diferente. Y las mujeres no tenían derecho a una heredad, solamente los varones. Es que esto es impactante, mi amada hermana, porque miramos la gracia de Dios, algo que Dios ahora también ha hecho con nosotras en este tiempo. Ahora nosotros tenemos una recompensa, tenemos una heredad que es nuestro Señor Jesucristo y podemos recibir tantas hermosas bendiciones y no solamente eso, también las promesas del Señor. Pero miren, se le entregó a ella esto. Y se le dio, como le decía yo anteriormente, a manos llenas. Pero el padre decidía si quería bendecir a su hija o no. El padre decía que tanto te voy a dar o no. El padre daba conforme a la conveniencia de él, no a la conveniencia de la hija. Es que esto es, me es muy impactante esta palabra para mi vida. Porque así hace Dios con nosotras. Y había muchas situaciones en aquel tiempo, y yo le digo en aquel tiempo, porque pues ahora no lo hemos vivido nosotras, pero puede ser el caso, que los padres podrían aún golpear a las hijas si se le pedía algo de una manera incorrecta. Se tenía que mirar cómo se iba a hablar, aún en esos lugares. Como le decía, la mujer no tiene un derecho, una voz. Y muchas de ellas podrían haber sido golpeadas o maltratadas. Pero no fue así con Axa. ¿Por qué? Porque ella se sujetó a la palabra que su esposo le había dicho. Ella hizo conforme a su autoridad le había mandado. Así es que Axa obedece a su esposo. Y aunque en realidad ella no sabía cómo iba a reaccionar su padre, ella confió en la palabra que se le había dado, el mandato que se le había hablado. Y cuando Otoniel sabía muy bien eso, porque pues él era un hombre de guerra, era un hombre que conocía esa tierra, ¿verdad? Porque él fue y conquista aquella que está en el desierto, o sea que él sabía de por qué la persuadió y por qué le dijo a Axa que hiciera lo que hiciera. Y es obvio de que lo hizo porque pues no tenían agua y sin el agua no iban a poder sobrevivir, ¿verdad? Y mire, ahora vamos a mirar qué significa persuadir. Y la palabra dice que persuadir, más que nada en el diccionario, dice que en el diccionario de la lengua española dice que persuadir significa inducir o mover, o obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. O sea que él le dijo, Axa, pídele a tu papá, porque si no, no vamos a poder sobrevivir, porque si no, no vamos a poder sembrar, no vamos a poder labrar la tierra, no vamos a poder ser prósperos. Y apenas se había casado con este varón. Todavía no lo conocía, mi amada hermana, pero ella, como le decía anteriormente, como ella había sido obediente con su padre, era muy lógico que ella fuera sujeta con su esposo. Pero bueno, ahí vamos a estar cerrando esta otra cualidad, porque nos vamos a ir rápidamente a la confianza que tenía Axa en Dios. Y eso es muy impactante. Y le voy a pedir a mi hermana Sara que nos hable de esto. Amén, hermana. Me impactaba eso que decías ahorita, lo que se me venía a la mente, que decía que Axa se bajó de su asno, que venía en un asno. Y yo dije, wow, eso quiere decir que esta mujer también era humilde. Era humilde delante de sus padres también. Y esa es una actitud muy bonita que tenemos que también nosotros delante de Dios, porque Él es nuestro Padre. Así es. Presentarnos así es. Ella se presentó ante su Padre humildemente, hermana. Qué bonita las actitudes de esta mujer. Y vemos a Axa, también una mujer que confía en el Señor, que todo el mandato de su padre se va con su esposo, y como dijo la hermana, va y le pide. Y yo me imagino que pues
la palabra dice que era la única hija de Caleb, que tenía otros 2 hijos, pero era la única. Entonces él, me imagino que estaba muy acercada a ella, como que era la niña de sus ojos, su niña bonita, ¿verdad? Y por eso estaba asegurándose que ella iba a tener un porvenir bueno para su hija. Y vemos que sí lo logra, porque si lees más adelante en Jueces, ¿quién fue Otoniel? No es parte del estudio, pero si vas a Jueces y vas a buscar ahí Otoniel, ¿quién fue? Fue un gran hombre de Dios también. Wow, me impactaba, pero al lado de su esposa. Así es. Imagínate, gloria al Señor. Dice que significa confiar. Dice que es una esperanza firme que una persona tiene que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. Seguridad, especialmente a emprender una acción difícil o comprometida. Los sinónimos son esperanza, seguridad y fe. Wow. De todas las mujeres que hemos estudiado, hermana, vemos que la mayoría de ellas, por lo que se destacan, es por su fe. Sí. Por su fe, hermana, que nosotros tengamos mucha fe en el Señor, creerle al Señor esas promesas que Él ha hecho en nuestras Así vidas. Es, amén, amén. Y como te decía, no vemos una Axa imprudente, una Axa contestona, una Axa que dijo, no, yo no quiero hacer eso. Porque viera, pues, bueno, que en eso entonces era muy diferente cómo educaban a sus hijos. Antes, como decía la hermana, las mujeres no tenían esa voz que ahora tenemos nosotros. Incluso ahora en el Medio Oriente todavía está así, que la esposa tiene que ir detrás del hombre todavía, porque él es el hombre, tiene que ir delante de él. Pero esta mujer, a pesar de que estuvo allí, tuvo la enseñanza de Caleb. Yo me imagino, porque la palabra dice, cuando fueron a ver, nos decías que fueron a ver la tierra y que para conquistarla, y la palabra nos dice ahí que Caleb y Josué tenían un espíritu diferente a todos los que estaban ahí, porque fueron 2 hombres. Y entonces esta muchacha creció con ese ejemplo de su padre, con el ejemplo de que llegaron allí, fueron a conquistar, y no tuvo que ir a conquistarla a ella, sino que fue el esposo. Pero él sabía que por conquistar al esposo, ella le iba a conquistar. O sea que lo hizo por medio de él, para que tuvieran un futuro los 2. Wow. Nosotros tenemos que asegurarnos también por el futuro de nuestros hijos. Y decirles, mira, por aquí vas bien, por aquí vas bien, por aquí no vas bien. A veces te van a escuchar, y a veces no te van a escuchar. Porque vemos que las cualidades de ella era que honraba a su padre y a su madre. Muchas veces en el camino con nuestros hijos, a veces nos obedecen, si no nos obedecen, ¿verdad? Y lo que importaba aquí también era que nos desprendemos un poquito de nuestros hijos también, porque a veces los tenemos muy, muy adentro de nosotros, y ya cuando los vamos a dejar ir poquito a poquito, cuesta, hermana, cuesta mucho. Yo lo miré como esta mujer, como Caleb la instruyó, la caminó y la obedeció. Qué bonito tener hijas así, ¿verdad? Wow. Obedientes. Pero ¿qué hacemos cuando no las tenemos? No vamos a desmayar, no vamos a quejarnos, no, vamos a seguir confiando en el Señor. Así es. Que a pesar que tienen sus áreas por aquí, son nuestros hijos, pero que el Dios va a hacer la obra en nuestros hijos. Amén, porque así como a lo mejor crecieron en la palabra de Dios, así van a seguir. Y si no han conocido la palabra de Dios, orémosle al Señor. Hablemos de nosotros de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y hagámosles saber que lo que queremos para ellos es un mejor futuro. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 3:33, ¿verdad? Que tengo planes de bienestar, de bien para ti y no de calamidad. Es lo que el Señor también tiene para nosotros. Planes de bienestar. Si lo entendiéramos así, a veces lo leemos, pero como que no lo captamos a lo que el Señor quiere que lo captemos. Y vamos a seguir adelante con Axa, hermana. Dice que Axa sería preparada para ser la esposa de un gran siervo de Dios. Pues su esposo Otoniel fue el primer juez de Israel, como te decía. Después que Josué, y dice que murió murió toda la generación de Josué, se quedó Otoniel. Y vamos a ver, en Jueces dice que fue el primer juez de Israel. Wow. Imagínate, Caleb, sí, 100% se aseguró
con quién estaba su hija. Así es. Y vamos a leerlo. Aquí está, hermana. Mira, vamos a ir a Jueces. Pensé que no lo tenía, pero aquí lo tenemos. Y para que veas que la palabra nos dice lo que llegó a ser Otoniel. En Josué 3:7. No, perdón, hermana. Jueces 3:7. Perdón. Jueces 3:7. Ya voy a llegar. Aquí lo tengo. Mira. Jueces 3:7. Y esta es la Biblia de las Américas. Y dice: cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó a su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Y la tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. 40 años, wow. Imagínate. Wow, yo me impactaba, decía, wow, Señor, ¿cómo es que tus planes siempre son perfectos, aunque a veces no los entendemos? Yo pienso que Asa nunca se imaginó lo que iba a llegar a ser este hombre. Pero mira, lo que fue a llegar a ser fue un hombre de Dios. Y lo que me impactaba cuando lees Jueces, dice que 40 años. Y el pueblo se había alejado de Dios, pero Otoniel seguía firme en la palabra. Aunque todos se habían alejado, aunque todos empezaron a hacer lo que ellos querían, este hombre no. Y yo imagino que su casa también con su mujer. Sí. Wow. Prefirieron obedecerle a Dios, prefirieron seguir a Dios, y Dios lo levantó con eso es lo que más me impacta a mí en esto, que dice que tenían un espíritu diferente a todos. ¿Y cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo de Dios, hermana. Si vamos a asegurarnos nosotras también que tengamos ese espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios, no otros espíritus que andan rondando por ahí que no son buenos, hermana. Asegurémonos. Y asegurémonos de caminar como esta mujer en Axa, en obediencia, en humildad, hermana, más que todo. Porque yo pienso que a veces el Señor nos habla mucho de humildad, pero a lo mejor no somos tan humildes o como creemos que seamos al nivel que el Señor quiere que seamos. Porque podemos pensar que somos humildes, pero ante los ojos del Señor, Sí, es que en realidad la humildad también habla mucho de reconocer. Y poder reconocer que estás mal y que, híjole, de verdad que cuesta mucho. Amén, hermano. Y algo que me impactaba bastante, Sara, cuando estabas hablando de este varón, Otoniel era un hombre de guerra. Dice que después fue juez. Un juez, o sea, que él podía... pues sí, pues o sea, juzgar, ¿no? Pero mire, Axa siendo su ayuda idónea, una mujer que su padre me imagino yo, no dice la palabra, pero me imagino yo, una muchacha que había sido instruida por un hombre de fe. Yo creo que era algo muy hermoso, porque lo que estábamos viendo ahorita era de que ella confiaba en la palabra de Dios. Pero eso, ella como ayuda idónea, le ayudó a aquel varón de guerra para seguir adelante, porque lo habla aquí como tú describías, de que el pueblo, hasta cierta manera, se había alejado, ¿verdad? Pero él permaneció, él siguió peleando esa batalla espiritual. Ahora, sí, ya lo miramos espiritualmente, pero llegamos más adelante. En realidad el versículo que tú estabas hablando de Jeremías es Jeremías 29:11. Perdón, hermano. It's okay, pero lo voy a leer de todas maneras porque me impactó bastante eso. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Esa es la Reina Valera, es otra versión. Pero Dios siempre quiere, mi amada hermana, tiene planes de bienestar, los mejores cosas, ¿verdad? Lo mejor para nosotras. Y ahora que estamos mirando la palabra, la vida de Axa, nos damos cuenta de que ella no pudo decidir de con quién se iba a casar. Nos damos cuenta de que ella no decidió por sí misma. Ella no sabía su futuro, ella no sabía qué iba a hacer más adelante. Pero ella obró en obediencia. Ella fue una mujer noble, una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer sujeta. Y por medio de eso, ella obtuvo su recompensa, amén, mi amada hermana. Dios la recompensó con un varón que amaba al Señor, que era un hombre guerrero, un hombre de fe, un hombre que tenía reverencia, amor y temor de Dios. Y me gustaba mucho eso que decías, porque lo entendí más claramente, que Caleb se estaba asegurando del porvenir de su hija. El Padre eso hace con nosotras, hermana. Él mira por tu porvenir. Así es que Dios nos hable, que el Señor tenga misericordia de nosotras y que pueda abrir nuestro entendimiento a través de Axa, para que nosotras podamos llegar a tener esas cualidades que esta mujer tenía, hermana. Nos hace falta mucho. Hay muchas cosas que tenemos que dejar. Tal vez, no sé, tal vez lo que necesitas es ser más obediente a la palabra. Tal vez no, tu caso fue como ella. Tal vez tú no decidiste en realidad con quién casarte. Yo no sé. Tal vez tú no entiendes todavía la sujeción a lo que te dice tu esposo. Hay tantas cosas que Dios nos quiere hablar en esta noche. Amén. Pero nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, así como lo hizo Axa. Confiar en el Señor completamente y ser obedientes a la palabra. Y si Dios se detiene en esto, es porque lo necesitamos. Amén. Así es que vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que Él nos hable, hermana, que seamos sinceras con el Señor, ¿verdad? Porque la palabra viene y es un espejo y nos miramos nuestras grietas. Y le vamos a pedir al Señor en esta noche que Él nos hable. Padre, ayúdanos, por favor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces la necesidad de nuestras hermanas, tú sabes lo que ellas están pasando, la situación que han vivido o lo que está pasando en este momento. Te pido, por favor, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, ayuda a aquella mujer que te necesite en este momento, que podamos ser mujeres que seamos obedientes, mujeres sujetas, mujeres humildes, mujeres que reconocen, Señor, que te necesitamos, que necesitamos un cambio, que necesitamos, Señor, poder mirar más allá de que estos ojos miran, Señor, mirar lo espiritual. Porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios que no solamente nos quieres bendecir con una fuente, sino que nos quieres dar así como le dieron a Axa, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. O sea que las cosas espirituales, Señor, lo de arriba, pero también lo terrenal. Por favor, Señor, ayúdanos, Cristo, que podamos entender completamente el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor, porque tu propósito va más allá de lo que nosotras podemos entender. Son planes de bienestar, como dice la palabra en Jeremías, cosas grandes en nuestras vidas. Te pedimos que seamos mujeres que guarden tu palabra, que la atesoren, Señor, para cuando nosotros la necesitemos, esté ahí en nuestro corazón, plasmado. En el nombre de Cristo. Te pedimos por cada mujer, Señor, que tú sigas haciendo la obra con ellas, así como lo estás haciendo con nosotros. Muchas gracias, mi Rey. Amén. Fue un placer estar con ustedes, mis amadas hermanas. Que el Señor me la guarde, que el Señor siga obrando en su vida y que la siga bendiciendo de una manera abundante. Amén. Nos miramos el siguiente miércoles a las 7. Bendiciones.